guatemalteco empleando marcadores microsatélites. Está a cargo del licenciado de Biología e investigador en el Laboratorio de Protección Vegetal de la UG, Jonathan Morales, en coordinación también con Andrés Ábalos, Selena Lardón y Margarita Pamela. Un aplauso. Bueno, buenos días. Primero que nada, pues, soy Jonathan Morales. El siguiente estudio se llama la determinación de la estructura genética de un grupo de variedades de flagelos vulgaris, frijol, originario del altiplano guatemalteco, empleando microsatélites. Antes de que nos empecemos a meter en lo complejo del tema, quiero que abran su mente y primero que nada que intentamos el miedo a la genética, ¿verdad? Y eso es un poco lo que quiero dejarles hoy. Primero que nada, tenemos que saber cómo se distribuye el frijol en Guatemala. La distribución del frijol principalmente se distribuye en 4 lugares. Vamos a verlo en el altiplano, en el centro, en las Verapaces y en el oriente del país. Según el mapa, el atlas de parientes silvestres, vamos a ver que la mayoría de la diversidad de frijoles se encuentra en el altiplano. Entonces ya tenemos una idea de qué es lo que podemos encontrar en las estructuras poblacionales de frijol de esta área. Vamos a encontrar biodiversidad, y como lo encontramos en maíz y en otros cultivares, vamos a ver que el frijol va a tener muchos fenotipos. Vamos a ver también que va a tener distintos hábitos, desde hábitos indeterminados hasta arbustivos y trepadores. Genética de poblaciones. Vamos a llamar genética de poblaciones a todo el conjunto de genes que va a componer una variedad de frijol. Vamos a ver que el frijol, a grandes rasgos en América, se encuentra distribuido en 2 grandes acervos: el acervo andino y el acervo mesoamericano. El acervo genético mesoamericano es en el cual el frijol de Guatemala se encuentra. Y vamos a ver este fenómeno, en el cual hay frijoles que presentan tanto genes que vamos a encontrar en frijoles, por ejemplo, de Perú, y genes que se encuentran en frijoles de México y Guatemala. Dentro del acervo genético de Mesoamérica vamos a encontrar distintos grupos. Lo interesante de esto es que el frijol de Guatemala es muy distinto a todos los demás frijoles de Mesoamérica. Por ejemplo, y se van a ver, por ejemplo, cómo se separa genéticamente hablando de otros frijoles de México. Dentro de Guatemala se va a encontrar que el frijol del altiplano es muy diferente a todo lo demás. Es un árbol filogenético en el cual vamos a ver representado todo el frijol de Guatemala, hecho este estudio por el doctor Azurria, y vamos a ver cómo el frijol del altiplano central es mucho más diferente a todo el resto del frijol dentro del país. Con otro marcador que sea más rápido, que eso no es pretendible saberlo, vamos a ver que variedades silvestres son muy diferentes a variedades andinas y mesoamericanas. ¿Esto que va a representar? Biodiversidad. Para entrar un poco más en la genética, ¿qué es un microsatélite? El microsatélite, vamos a ver que van a ser diferentes repeticiones de un mismo patrón en un gen, y vamos a ver que, por ejemplo, el individuo 1 de la sección del frijol de tal lugar va a ser distinto al frijol por así decirlo, 2, presentando diferentes repeticiones en un gen. A eso vamos a llamar microsatélite. Entonces vamos a ver que estas diferencias del número de repeticiones van a indicarnos: este tiene más repeticiones, es distinto; este tiene menos, es distinto. Metodología. ¿Cómo se seleccionaron las muestras? Todas estas muestras se seleccionaron del banco de semillas de altiplano de UG, además de hacer una colecta de individuos trepadores y arbustivos Sí, este es el complejo de todos los individuos que se evaluaron.
Desde estas son las distintas variedades que les llamamos arbustivo y trepador, porque estos fueron de colectas silvestres en San Antonio Palpó, y todas las demás muestras fueron de un banco de semillas de UG de distintas asecciones y estas variedades mejoradas, haciendo un total al final de 17 variedades representadas en el estudio, con réplicas, triplicados de todas estas variedades, duplicados de estas variedades mejoradas por ICTA, y 17 individuos de variedades arbustivas y 14 individuos de variedades, por así decirlo, trepadores. ¿Cómo se hace un análisis de microsatélites? Vamos a tener el frijol, el individuo, vamos a extraerle ADN al individuo, vamos a llevar a cabo una amplificación del ADN por una técnica llamada PCR, luego vamos a revelar estos distintos alelos, por así decirlo, vamos a llamar alelo a las distintas representaciones de un gen en un individuo. Por ejemplo, tener una fenología trepadora o arbustiva. Y vamos a verla representada con estas bandas, ¿verdad? Y entre más bandas tengamos, hay más alelos dentro de un individuo, o sea, mayor diversidad. ¿Cómo seleccionar a los marcadores? La selección de marcadores, para no ponernos en cosas complejas, lo más importante es que los marcadores eran específicos para genes. O sea, yo dirigí el marcador a genes específicos. Por ejemplo, proteínas dentro de por ejemplo, endoquitinasas, que por ejemplo un individuo va a tener. Si yo dirijo este marcador a este gen, voy a ver qué tan diverso es la producción de endoquitinasas, o sea, una enzima que nos degrada hongos, o sea, protección para hongos en un frijol. Y marcadores no específicos. ¿Qué resultados tuve? Pueden ver acá, por ejemplo, vean todo este bandeado que hay acá. Todo este bandeado significa distintos alelos dentro de un individuo. Y versus otros marcadores que solamente me dieron una banda. ¿Qué significa todo esto? Significa que aquí hay mayor biodiversidad versus marcadores que no son tan informativos. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el estudio? La comparación de los alelos de los microsatélites. Este estudio ya se llevó a cabo en otros lugares del mundo y ya tenemos reportados, por ejemplo, para la variedad tal, el marcador tal, vamos a obtener cierto tipo de bandas, ¿verdad? Lo que encontré interesante es que en las variedades de frijol local los datos no están reportados. O sea, la biodiversidad del frijol de altiplano es mayor y aún no está reportada, y muchas veces encuentran muchas más repeticiones, o sea, mayor variabilidad, polimorfismos, lo cual podríamos empezar a extrapolarlo. Por ejemplo, si yo vengo y dirigí mi marcador a una proteína, a una enzima que degrada hongos, voy a poder inferir que tal vez esa variedad va a ser resistente a hongos. Aquí están, por ejemplo, para distintos marcadores que evalué 14 marcadores, el número de alelos que encontré para cada marcador. Como pueden observar, el número de alelos es bastante grande. Para estos marcadores son, por ejemplo, 47 alelos, 39, o sea, hay 39 distintas copias de este gen en una variedad. Eso quiere decir mucha biodiversidad. Marcadores dirigidos a genes, como les había dicho. El gen de endoquitinasas, que fue uno de los marcadores a los cuales dirigí, por ejemplo, que haya presentado este marcador de endoquitinasas mucha biodiversidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que probablemente mi frijol va a presentar actividad antifúngica. ¿Y qué va a hacer la endoquitinasa? Va a hidrolizar la quitina del hongo. Vamos a tener también glicerol P-fosfatasa, citransferasa. ¿Y qué significa esto? Que este es un gen que va a dirigir lípidos y metionina, que puede ser muchas veces lo podemos correlacionar a la producción de muchos aminoácidos. Y esos aminoácidos podemos luego correlacionarlos con calidad nutricional, aunque se necesita un poco más de robustez en el estudio para dirigirlos y tener marcadores específicos para calidad nutricional, por ejemplo, pero se podría hacer. También
distintos genes, GPR10, que también presenta proteínas alérgenas. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos ver que si mi frijol va a tener bastante biodiversidad para este gen, voy a saber cómo poder medir si el frijol está siendo dañado por un patógeno. Luego de todo esto, dependiendo de las distintas variedades que evalué, pude ver estos son los diferentes marcadores, cómo cada marcador presentó mayor variabilidad para cada variedad. Entonces pude ver que, por ejemplo, la variedad arbustivo y trepador, que fueron silvestres, presentaron un gran número de alelos, que fueron mucho más polimórficos. ¿Pero por qué pasa esto? Esto está un poco, por así decirlo, sesgado, porque tiene 17 individuos de cada una de estas variedades representando, versus para variedades modificadas o mejoradas de ICTA, tengo solo 2 individuos. Entonces no tengo tanta representación en la población, pero aún así que haya encontrado varios alelos dentro de estas variedades es importante. Luego de hacer un análisis de componentes principales y ver cómo se diferencian las distintas variedades, pude ver que dentro del mismo altiplano hay variedades muy diferentes. Por ejemplo, la variedad altense, Unacú, y estas otras variedades que fueron mejoradas ahorita son muchísimo más diversas a todo lo demás del frijol, que prácticamente genéticamente son muy parecidos. ¿Qué podemos hacer con este estudio para la transferencia de tecnología? Yo evalué 14 marcadores, pero tal vez en un centro de investigación podría yo decirle a ellos, bueno, miren, usted no tiene que hacerlo con 14 marcadores, hágalo con estos 5 que igual le van a dar un resultado representativo para la variabilidad genética del frijol. Entonces seleccioné 7 marcadores, los cuales fueron los más polimórficos. ¿Qué significa polimórficos? Que ellos me van a mostrar mayor biodiversidad de nuestro frijol. Entonces hice paquetes de marcadores y los evalué con una prueba de correlación con la matriz de 14 marcadores, que encontré que hay bastante correlación. O sea, que un paquete óptimo de 5 marcadores, y en vez de utilizar 14, me va a dar un resultado con una correlación de 0.8, el mismo resultado que 14. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, solo 5 marcadores para decir este frijol es mejor o más diverso que tal otro. Y esto es cómo se diferencian también las poblaciones con 5 marcadores. O sea, como pueden ver aquí, estos son con 14 marcadores y con 5 marcadores también obtengo la misma separación de las variedades. Entonces no necesito utilizar 14, solo 5. Igual se discriminan así las variedades más biodiversas. Esta es la misma gráfica, solo que está de otro plano. ¿Qué podemos sacar de todo esto y empezar a inferir? Creo con mucha certeza que es muy probable que en frijol de Guatemala sería un proceso de introgresión. ¿Qué vamos a llamar introgresión? Este frijol, todo esto es el frijol de Mesoamérica y hay algunas excepciones del frijol andino. Aquí este es frijol guatemalteco, ¿verdad? Podemos ver cómo todo el frijol de Mesoamérica se agrupa en un mismo lugar y cómo podemos ver cómo el frijol de andino se agrupa en otro lugar. Miren dónde está el frijol de Guatemala. O sea, presentamos la riqueza de diversidad tanto en Mesoamérica como lo andino. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos empezar a observar que tal vez hubo lo que se había hecho por introgresión, resistencia a plagas un poco. Es importante hacer este tipo de estudios, ¿por qué? Porque vamos a empezar a inferir no solamente con ensayos agrológicos, sino también con biología molecular poder sustentar esos resultados, porque pues podemos empezar a ver que genes como los que degradan hongos tienen mucha biodiversidad en frijol. Podemos también ver cómo podemos luego también hacer estudios para enfermedades de frijol como antacnosis, manchas rojitas, roya de frijol, y mucho de esto puede ayudar al fitomejoramiento.
de variedades nativas de frijol, ¿verdad? Para volver a, solo para que vean esto, cómo se distribuye el frijol de América, y podemos ver cómo hay secciones que hay progresión, ¿verdad? O sea, mucha diversidad. ¿Qué concluye con esto? Que se pudo evaluar la diversidad con microsatélites y microsatélites verificantes, y que pudo encontrarse marcadores polimórficos que pueden ayudar a la tipificación del frijol a nivel genético. Y se pudo determinar que hay 9 variedades diversas, tanto altenses como Q, DTR3, de Shell, AT93, 24E, 24C, que son las expresiones del banco de semillas de altiplano de UEG. A futuro, se podría hacer con otros cultivares, perderle el miedo a la biología molecular y hacerlo, por ejemplo, con chile, con maíz, como Sofía, y poder tener los resultados que presentó Sofía y respaldarlos con biología molecular. Incluir otros individuos de la región y no solamente enfocarlo en el estudio en altiplano, sino agarrar todo el frijol de Guatemala y ver qué sale, ¿verdad? Y incluir individuos andinos para ver qué tan diversos o qué tan parecidos somos del acervo genético de abajo, ¿verdad? Y secuenciar, ¿verdad? Para reiterar. Gracias. Buenos días. Me veo obligado a preguntarte esto, ¿verdad? Con responsabilidad social. Artículo 19, 2014. La parte legal de protección de semillas. He aquí la importancia de proteger nuestra investigación. He aquí la importancia de hacer énfasis en este tipo de cosas de por qué era necesario regular ese artículo. Porque nuestra investigación, la investigación propia del país, no está siendo protegida. Y tú lo dijiste muy bien, tenemos un germoplasma muy amplio y no registrado, principalmente en este tipo de variedades, tanto el frijol como el maíz. La pregunta interesante que yo quiero hacerte es, porque hay mucho joven, es como joven y como investigador joven que eres, ¿cuál sería tu mensaje en relación a eso? A todos nosotros como colegas científicos, pero principalmente a los que vienen atrás de nosotros. Primero que nada, yo creo que estoy pensando mucho en cómo empezar la investigación, ¿verdad? Es honestamente mi primera vez en un congreso y mi primera ponencia. Y primero que nada, quería empezar diciéndoles que empezáramos los estereotipos de la genética, ¿verdad? Y quitarnos el miedo. Yo sé que en este mundo y en todo lo agrobiológico empezamos a hablar de organismos genéticamente modificados y perdemos el concepto de las cosas. ¿Qué le puedo decir acerca de la investigación? Pues lo que quisiera dejar con esta investigación es que sí se puede. Yo traté de gestionar fondos porque esta de hecho fue parte de mi tesis y muchas de las puertas se me fueron cerradas. ¿Por qué? Porque la gente tiene un mal concepto de la biología molecular. Entonces creen que si yo ya estoy evaluando frijol ya a nivel genético, ya creen, ingeniería genética, quiere modificar los organismos, cuando simplemente es una herramienta para clasificar y realmente decir, este gen está presente en el frijol, no solamente por cuestiones fenotípicas, que al final es un poco más amarillo, es un poco más negro, o sea, entonces realmente la biología molecular y la genética nos respaldan muy bien y invito a muchas personas que se involucren en esto, porque eso es frijol, que pasa con los demás cultivares del país, ¿verdad? O sea, realmente sabemos la biodiversidad que tenemos solamente por cuestiones fenotípicas. O sea, creo que se debería identificar genéticamente qué es lo que tenemos para luego poder llevar al marco legal las cosas, ¿verdad? Porque estamos haciendo leyes sin saber qué tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Mi comentario era casi idéntico y entonces lo voy a matar un poco más. Mónica comentó sobre la glutamina, usted también. No se puede patentar lo que ya se conoce. Una patente se hace sobre algo novedoso. Si nosotros asumimos el reto
usted y otros jóvenes, de caracterizar molecularmente a nuestras especies, no se pueden patentar, porque ya están en un banco de semillas, ya tienen código de barras, que tienen un perfil genético, entonces ya están automáticamente protegidas de patente. Es muy importante. Y mi pregunta a mí no me sorprendieron sus datos sobre la alta variabilidad de alelos en las variedades de recolector versus las variedades de línea, porque se supone que una variedad tiene que ser constante en generación y generación. Entonces pregunta uno, ¿esas variedades de línea las recolectamos sobradas? Y yo creo que era el igual certificado de línea. Pregunta uno. Frijol certificado ahí. Esto quiere decir que no están haciendo muy bien su trabajo porque no debería haber, hay mucha variabilidad. Y segundo, con nosotros alelos, eso es una ilustración muy interesante de la dinámica genética de las variedades que se cultivan internacionalmente. Entonces tampoco podemos pensar que un frijol que cultiva un agricultor es puro, no es, hay mucha variabilidad, hay mucho cruce, la genética es dinámica. No sé si usted nos puede comentar un poco sobre las cosas y resultados respaldan esa idea que la genética es dinámica y todo está mezclándose constantemente. Claro, totalmente. Algo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, este es un estudio de Blair en 2006, que de este autor es quien yo obtuve los marcadores, y podemos ver cómo él mismo encontró que el frijol de Guatemala ya empieza a haber como un cierto tipo de introversión, porque empiezan a tener estos genes que encontramos del lado de arriba de América y del lado de abajo de América. ¿Qué nos puede decir eso? Procesos de cruces y barreras biogeográficas, es un poco complejo cómo es la dinámica genética de una variedad. Lo que les puedo decir es que evaluándolo y comparando con los estudios, con el estudio de Blair, que estos, podemos ver, el estudio de Blair, esto es lo que obtuvo para cada uno de estos marcadores, los pares de bases. ¿Qué pares de bases vamos a llamar? El peso, o sea, el número de alelos que tiene algo. Y el mínimo y el máximo reportado, porque se reporta el mínimo y el máximo. Para el marcador, por ejemplo, BD01, se sale de lo reportado, igual que para este otro marcador y para este otro marcador. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no está reportado eso? Porque estoy muy seguro que, primero que nada, no toman en cuenta toda la genética y las afecciones. Guatemala, tal vez estos estudios de Blair y todos estos autores toman tal vez 2 o 3 frijolitos de Guatemala, ¿verdad? Pero ya enfocándonos a lo que es el área, y solo estoy hablando del altiplano, y qué tan grande es el altiplano del país. O sea, en esta minúscula área, ¿qué tanta diversidad puede haber? ¿Qué barreras biogeográficas tenemos aquí para que los procesos sean interrumpidos o haya una cierta, por así decirlo, presión selectiva para ciertas variedades? O sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Qué está pasando aquí que hace que no solamente el frijol, sino también el maíz sea biodiverso? Es algo interesante que tenemos que ponerle mucho ojo, y creo que esos procesos, los cuales hacen de nuestro frijol más biodiverso, son los mismos que hacen de nuestro maíz más biodiverso y demás cosas. Este estudio no toma en cuenta el factor humano, ¿verdad? Que para toda la adaptación y domesticación de los cultivos, el factor humano es clave, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el intercambio de semillas entre comunidades? ¿Cómo ha sido antes? ¿Qué ha interrumpido ese intercambio? ¿Será que factores sociales también interrumpen o afectan cómo es la dinámica genética de las variedades, no solo de maíz, frijol, sorgo, amaranto? Entonces, solo es algo que pensar. Muchas gracias.